¿Qué tal? Les saludamos con muchísimo gusto. Nos alegra que estén con nosotros para estudiar la lección número 4, Conflicto y Crisis, los jueces. Permíteme hacer una reflexión contigo. De forma específica, quienes tienen hijos. En algunas ocasiones los hijos toman malas decisiones, van por caminos equivocados, y los padres cumplen la función de orientarlos, amonestarlos, persuadirlos, corregirlos. Pero al final de cuentas, y no obstante todo el sufrimiento generado, no obstante que la vida de los hijos prácticamente se refleja en una verdadera y continua crisis, continúan haciendo lo malo. A pesar de eso, los padres de forma permanente buscan todos los recursos, todos los medios, y el amor de ellos por sus hijos continúa siendo permanente. Es más, en ocasiones es mayor, más grande. En esas condiciones, los padres harán todo lo necesario para ver a sus hijos en mejores condiciones, en un camino correcto, restaurados. ¿Sabes una cosa? Es justo lo que sucedía en los días de los jueces. El pueblo hacía lo malo, se apartaba de Dios, un corazón necio, difícil, complicado, pero Dios siempre puso medios, formas, estrategias, modelos especiales que pudiera invitar a la nación a acercarse a Él. En esta ocasión analizaremos este gran tema, un tema muy especial que dejará grandes lecciones para nuestra vida. Quédate con nosotros, en un momento regresamos. Nos da mucho gusto saludarles para el repaso de la lección número 4 y como cada ocasión nos sentimos felices de tener en nuestro panel de análisis al pastor Abraham Ramírez. Pastor, bienvenido sea, nos alegra que esté con nosotros en una lección más. Dios le bendiga, pastor. Gracias, pastor. Ya estamos en la lección número 4 de este trimestre y pues vamos a hablar acerca de un periodo donde los jueces eran los que llevaban la batuta en los asuntos espirituales, pero vamos a ver que fue un periodo de unos 400 años en donde había un sub y baja espiritual, un ciclo que se repetía constantemente, un ciclo fatal, un ciclo malo, ¿no? Pero Dios está ahí conduciendo a su pueblo y vamos a ver cómo la intervención divina, cómo hacía volver al pueblo, a su pueblo. Muy bien. Bienvenido, pastor. Gracias por estar con nosotros. Y también nos da mucho gusto darle la bienvenida al pastor Carlos López, es pastor del distrito de Pantitlán, aquí en la Asociación Metropolitana. Pastor, bienvenido, que el Señor le bendiga, qué bueno que está con nosotros. Gracias, pastor, un privilegio esta mañana estar con ustedes también, para dar un repaso a una lección que nos deja grandes historias para poder entenderlas, conocerlas, poder ver en ellas el contexto del gran conflicto que libera el pueblo de Dios durante todo el tiempo bíblico. Y ahora no solamente veremos eso, sino que también veremos cómo Dios sigue al mando y al control de todas las cosas. Gracias, pastor. Qué bueno que está con nosotros. Y bueno, al mismo tiempo queremos aprovechar a invitar a cada uno de ustedes para que pueda utilizar este estudio, este repaso de la lección, este análisis, como una herramienta importante en el desarrollo y en la exposición de sus lecciones de escuela sabática los sábados por la mañana. Así que, pues vamos rápidamente a lo que son los 3 puntos, el bosquejo de nuestra lección. Y en primer lugar, pastor Carlos, ¿qué le parece a usted? ¿Cuál considera que es el primer punto de análisis en la lección de esta semana? Me parece que el primer punto que debemos de señalar en la lección de esta semana es la recurrencia fatal a la cual el pueblo de Dios tristemente siempre volvió. Una recurrencia que lo llevó a un caos, pero que en medio de esa recurrencia Dios, con sus propósitos eternos, dirigió, condució y sigue teniendo el control de la vida de sus hijos.
Muy bien, interesante, pastor. Muchas gracias. Pastor Abraham, segundo punto de este bosquejo. El segundo punto, pastor, lo hemos titulado Héroes Imperfectos. En las crisis espirituales del pueblo de Dios, el Señor levantó a personas con defectos, ¿sí? No eran perfectos esas personas, pero Dios se valió de ellos. Dios los utilizó para hacer volver a su pueblo y ganar la victoria al final. Interesante que el Señor utiliza siempre instrumentos no perfectos, pero que estén dispuestos a hacer su voluntad. Y el tercer punto, pastor, me parece que influencia estabilizadora debe de ser considerado como el tercer punto de análisis. Sí, esto lo vemos en la vida de Samuel, un hombre de Dios, sin duda alguna. Él fue juez, profeta y sacerdote, y él trajo estabilidad al pueblo de Dios. Ya vamos a verlo en el análisis de la lección. Correcto, correcto. Muy bien. Pues entonces, dadas estas ideas, estos puntos, recurrencia fatal, héroes imperfectos e influencia estabilizadora, como bosquejo, en un momento regresamos para comenzar el desarrollo y el análisis de esta lección número 4, conflicto y crisis, los jueces en el marco del gran conflicto. En un momento estamos con ustedes. Bien, estamos de regreso y vamos a dar inicio a nuestro estudio. Claro, invitándolos en primer lugar para hacer una oración a nuestro Dios. Eterno Padre, queremos poner este estudio en tus divinas manos. Queremos suplicar tu bendición y queremos implorarte, Padre, que nos dirijas, que todas las ideas y pensamientos puedan ser guiados por ti y que nos ayuden a fortalecer nuestra vida espiritual, pero también, Señor, que puedan dejarnos lecciones importantes para evitar pecar y caer en errores trágicos para nuestra vida. Bendice a tu iglesia y a todos tus hijos en todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastores, pues estamos comenzando, Pastor Carlos, la lección número 4 y el primer punto de análisis es recurrencia fatal. Nos encontramos con una realidad sumamente complicada. ¿Cuál es el error que permanentemente el pueblo busca, comete una y otra vez? ¿Por qué los lleva a una experiencia fatal, pastor? ¿A qué se refiere la lección de esta semana con ello? Sí, pastor. La lección de esta semana realmente marca un punto que se recorre en toda la historia bíblica. Cuando usted y yo abrimos los libros, cualquier libro de la Biblia, encontramos que el pueblo de Dios regularmente está en problemas. Regularmente. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, por alguna razón, a veces yo digo extraña, el pueblo de Dios siempre está en problemas. En este caso, la lección de esta semana nos marca, por ejemplo, en la parte del domingo y la parte del lunes, la historia del pueblo de Dios en los tiempos de Débora y de Gedeón. Los cananitas, en la historia de Débora, el pueblo de Canaán, acosando y tratando de acabar con el pueblo de Dios. Y en el caso de la historia de Gedeón, los madianitas también con sus ejércitos, tratando de oprimir y de acabar con el pueblo de Dios. Todo por esa recurrencia que hemos llamado fatal de las acciones del pueblo de Dios. Apartarse de los caminos de Dios. La apostasía siempre ha marcado extrañamente la vida del pueblo de Dios. Y eso ha traído serios problemas. Aún con eso, me llama la atención y deberíamos de subrayar que Dios siempre levantará a alguien para liberar a su pueblo en medio de las crisis más grandes que vivimos. Correcto. Muchas gracias, pastor. Pastor Abraham,
estamos en medio de este gran conflicto cósmico. Y justamente la historia de la lección, o las historias de la lección número 4, están situadas en medio de ese gran conflicto. ¿Qué aprendemos de ello, pastor? Sí, pastor, podemos mencionar dos fuerzas, ¿no? Uh-huh. Dos fuerzas. Por un lado está Satanás, que se levantó en contra de Dios, ya lo vimos en la lección número 1, allá en el cielo en contra de Dios. Y por otro lado está el bien y la justicia con nuestro Dios. Y el afán de Satanás siempre ha sido destruir al pueblo de Dios. Y Satanás intenta de una y de otra forma, por la fuerza, atacando físicamente al pueblo de Dios o desbaratando la fortaleza espiritual del pueblo de Dios. Satanás lo va a intentar de todas maneras, de todas formas. Entonces, aquí en el libro de los Jueces, pastor, vemos en la parte del domingo y del lunes que Satanás intenta hacerlo con la fuerza, atacando físicamente al pueblo de Dios. Pero también vemos una recurrencia fatal del pueblo de Dios. Leo, pastor, Jueces 4:1. Dice, después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Uh-huh. Es decir, ya lo habían hecho. Y ahora vuelven, se ponen en la situación, ¿sí? Abren la puerta para que Satanás venga y los ataque, porque ellos volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y si vemos en la historia de Gedeón, Jueces 6, también en el versículo 1, pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Era una recurrencia fatal. El pueblo de Dios siempre cae en ese problema porque vuelve a pecar en contra de Dios. El pueblo de Dios se mete en problemas. Y yo creo, pastor, que cada vez que nosotros pecamos, nos metemos en problemas. Abrimos la situación para que Satanás nos ataque. Cuando uno está junto a Dios, ¿qué problema? Pero también en las dos historias, pastor, se ve la disposición de Dios para salvar a su pueblo. Jueces 4:8. A ver. Permítanme. Dice que, 4:3. Entonces los israelitas clamaron al Señor, porque aquel tenía 900 carros cerrados y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Okay. Los israelitas clamaron al Señor y el Señor trae la solución para su problema. Y Jueces 6:7, cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, viene la respuesta del Señor. Uh-huh. Aquí vemos en las dos historias también la disposición de Dios de salvar a su pueblo. ¿Sí? Un Dios que nunca abandonará a su pueblo, a su gente. Es interesante, pastor, gracias. Esta recurrencia fatal no es otra cosa sino hacer lo malo constantemente. Es que en ese gran conflicto, pastor Carlos, la naturaleza del ser humano tiene una inclinación al mal. Y nosotros vemos justamente en la experiencia de los jueces cómo esto se acentúa de forma clara. El Señor establece a una persona, de pronto viene alguna mejora y nuevamente vuelven a hacer lo malo. En el libro de los jueces vamos a encontrar permanentemente esa declaración que los hijos de Dios volvieron a hacer lo malo, pastor. Qué terrible, ¿no? Definitivamente, ¿no? Los pasos en la decadencia son bien claros. La apostasía del pueblo, luego la opresión del pueblo que viene a querer acabar con ellos, uh-huh. Lo que marcaba el pastor Abraham, muy cierto, el clamor del pueblo por ser liberado de esas circunstancias que vienen, y finalmente la mano de Dios obrando para liberar a su pueblo. Claro. En el capítulo 4 de Jueces, el Señor levantando a una mujer. Interesante que en el gran conflicto, este asunto de esta mujer aquí, pues cobra valor y cobra significado, porque sabemos que en el contexto del gran conflicto, una mujer representa a la iglesia. Uh-huh. Representa a la iglesia. Y ahora es una mujer que representa a la iglesia y ahí se levanta para poder liberar al pueblo de Dios. En el capítulo 6, donde tenemos la historia de Gedeón, entonces el Señor, dice capítulo 6, verso 8,
envió a los hijos de Israel un varón profeta. Es decir, Dios levantando a alguien para librar, para cuidar, para proteger, para conducir y para traer de vuelta a sus hijos. Esa secuencia, por alguna extraña razón, una secuencia que es constante, permanente, y que no estamos hoy extraños de que hoy todavía siga sucediendo ese mismo proceder en la vida también de su iglesia. Por otra parte, entonces, pastor, al mismo tiempo que el pueblo tiene esa tendencia, esa recurrencia fatal, Dios tiene una recurrencia a bendecirlos, a salvarlos. Y en la historia del gran conflicto, esa es la intención de Dios siempre, ¿no? Qué extraordinario es el Señor. Así es, Dios siempre obrando de la mejor manera, providentemente, para liberar a su pueblo. Interesante. Pastor Abraham. Sí, pastor, aquí hay una batalla, ¿no? Se presenta una batalla. Por un lado, está un ejército poderoso, liderado por Sísara, que es el capitán del ejército del rey Javín. Por un lado, está, podemos decir, lo malo que viene en contra del pueblo de Dios, el enemigo. Y por otro lado, está Débora y está Barak, con 10,000 hombres solamente. En las dos situaciones, tanto en la historia de Débora y Barak y en la historia de Gedeón, son pocos los que están de parte de Dios. El pueblo de Dios es poco, en contra del otro ejército. Pero en los dos, Dios gana la victoria. Y a mí me gusta citar el versículo 7 de Jueces 4, pastor. Dice, y yo atraeré a ti al arroyo Sisón, a Sísara, jefe del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Ahí podemos ver que la batalla es una obra divina. Yo traeré a ti al arroyo de Sisón, a Sísara. Y el versículo 14 dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque en este día el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido ya el Señor delante de ti? Esas palabras de ánimo que Débora le da a Barak, pastor, expresa que Dios está al control absolutamente de todo. Dios ya te dio la victoria. Débora le está diciendo por adelantado a Barak que va a ganar, que Dios está junto a él. Y cuando Dios está junto a uno, no hay conflicto que se pierda. Siempre vamos a ganar en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, en el versículo 7 nosotros dijimos que Dios iba a traer a Sísara y a todo su ejército al arroyo de Sisón. Aquí vemos, Dios dice, ¿dónde se va a librar la batalla? ¿Y cómo se va a librar la batalla? Es decir, Dios tiene el control absoluto de todo lo que pasa. Y el resultado ya se sabe. Triunfaremos en el nombre de Dios. Así que creo, hermanos, que es un mensaje claro. En el gran conflicto entre el bien y el mal, si estamos de parte de Dios, vamos a ganar. Porque Dios tiene todo bajo control. Muy bien, gracias, pastor. Me parece entonces, debemos hacer una pausa, pero necesitamos enfatizar precisamente que en este gran conflicto, Dios quiere hacer de ti un vencedor. La decisión que tú tomes va a determinar cuál será tu futuro. Dios también te invita para que esa decisión pueda ser la decisión de aceptarlo como tu único Dios y Salvador personal. En un momento regresamos. Cantemos gloria al Salvador, Señor mi Redentor, la gloria de mi Dios y Rey, la gloria de mi Dios y Rey, los triunfos de su grey, los triunfos de su grey. Jesús, su nombre alabaré, mi
Su sangre me limpió. Su sangre me limpió. Gran arquitecto, mi creador, tu nombre ensalzaré. Trajiste al mundo salvación. Trajiste al mundo salvación. Honor a Emmanuel. Honor a Emmanuel. Oh, aleluya, Jehová es Rey. Su nombre ensalzaré. Estamos de regreso y vamos a analizar el segundo punto de esta lección número 4, héroes imperfectos. Pastor Carlos, encontramos una terrible realidad, una recurrencia fatal a hacer lo malo. El pueblo constantemente va, pero Dios establece a hombres y mujeres para cumplir sus propósitos, a pesar y no obstante que en su vida, en ocasiones ellos se desviaron, hicieron también lo malo. Qué interesante saber que Dios cumple sus propósitos a pesar de nosotros mismos, pastor. Definitivamente, ¿no? Y las historias marcadas en la lección de esta semana de Sansón y de Ruth justamente marcan eso. Imperfectos. Yo me pregunto, ¿por qué imperfectos? Bueno, Sansón tenía una gran debilidad. Su debilidad por las mujeres. Pero es un problema del corazón. Del corazón no entregado, del corazón no rendido a Dios. Esa era una debilidad enorme. Y fue toda la vida de Sansón que se caracterizó por esa gran debilidad. La historia de Ruth, por otro lado, nos marca algunas cosas importantes. Podríamos decir que la debilidad de Ruth era su origen. Era su origen. No era parte del pueblo de Dios. Era una debilidad. Pero con todo y eso, la gracia la alcanzó y el corazón de Ruth la puso allí. Correcto. Como un héroe que con esas imperfecciones, pero conducido por el Espíritu Santo, Dios la utilizó poderosamente para servir de guía y de instrumento para su pueblo. Excelente, pastor. Pastor Abraham, Dios realiza grandes obras a través de personas imperfectas. Sí, pastor, podemos ver en Jueces 13 los planes que Dios tenía para Sansón. ¿No? Dice el versículo 5, porque concebirás, estaba diciendo a la mamá de Sansón, y darás a luz un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque ese niño será nazareo para Dios desde su nacimiento, y empezará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Qué planes tenía Dios para Sansón, pastor? Lo consagró desde el vientre de su madre. Hizo voto con él desde el vientre de su madre. Es decir, el niño iba a nacer ya sellado, ¿sí? Por Dios, para que fuera su héroe, para que fuera su libertador. Correcto. Y le marcó la misión. Empezará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Dios tenía muchos planes para Sansón. Pero las decisiones, los planes de Dios son limitadas por las decisiones humanas. Sansón, en el momento en que debía ser más fiel a Dios, llegó a su edad madura. Y donde debía empezar a salvar a Israel, empezó, como dice el pastor Carlos, con esa debilidad manifestada, esa separación de Dios manifestada en que le gustaban
mucho las mujeres, ¿no? Y parece ser que tenía inclinación por las mujeres que no eran del pueblo de Dios. Ujú. Este hombre echa su suerte. Perdón, pastor, ¿dónde he escuchado eso? Busca su suerte con el enemigo. Correcto. O sea, aquí estamos en una batalla, Ujú. ¿sí? Yo creo que debemos comprender toda la situación de nuestra vida en ese contexto. Estamos en una batalla entre el bien y el mal. Y esa batalla se desarrolla en nuestro ser y en nuestra vida. Así es. ¿De qué lado nos vamos a poner? Y Sansón, con sus decisiones, a pesar de que fue sellado por Dios desde su nacimiento, echa su suerte con el enemigo. Ujú. Creo que debiéramos tener mucho cuidado nosotros con eso, pastor. Sí, la línea es, en la vida de Sansón, Ujú. se borra casi todo, y él no marca esa división. Él definitivamente vamos para el otro lado. Ujú. Debemos tener cuidado con eso, creo yo. Sí, y el versículo 1, justamente el capítulo 13, pastor, dice que los hijos del Señor volvieron a hacer lo malo y fueron entregados en manos de los filisteos. Así. Qué interesante, pastor Carlos. Fueron entregados en manos de los filisteos, pero Sansón se hace alianza con los filisteos, con aquellos que habían provocado mal, con aquellos que los habían subyugado, que los habían lastimado, desgastado. Qué interesante, en este gran conflicto no podemos perder de vista asuntos y detalles que son tan importantes, pastor. Sí, definitivamente, ¿no? Creo que la historia de Sansón marca puntos muy claves para la vida de los hijos de Dios hoy en día. Ujú. El cuidar el corazón, el cuidar las alianzas, el cuidar Ujú. con quién, las amistades, porque seguramente eso tendrá mucho que ver con el final de nuestras vidas. Correcto. Yo me pregunto, ¿por qué estamos hablando de Sansón como un héroe? Si realmente la historia no lo marca en ese marco completo como un héroe, ¿no? Y a mí me parece que la parte heroica de Sansón viene cuando finalmente y a pesar de cumple los propósitos de Dios. Ujú. Entonces, cuando tú finalmente, aunque aparentemente estás derrotado, pero finalmente reconoces la soberanía y el gobierno de Dios, entonces Dios cumple sus propósitos. Correcto. Quiere decir que todavía la gracia, la misericordia de Dios, cualquiera de nosotros podemos ser alcanzados de la misma manera como Sansón para cumplir los propósitos de Dios. Correcto. Qué interesante, Pastor Abraham, porque justamente la lección de esta semana presenta la historia de otro personaje. Sí. Pastor, rematando lo que dice Sí. el pastor Carlos. Sí. Había una frase que se decía continuamente aquí en el medio adventista. El pueblo de Dios va a triunfar con nosotros, Ujú. sin nosotros o a través de nosotros. O A pesar a pesar de nosotros. Y creo que esto se aplica muy bien a la vida de Sansón. Correcto. Dios va a llevar sus planes adelante. Con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. A Ujú. pesar de Sansón, Dios cumplió el plan para su pueblo. Correcto. Al final, ¿no? Sí. Y aquí vemos la contraparte. ¿Sí? Ya dijo la debilidad, pudiéramos decirlo así, o la imperfección de Ruth, ya lo dijo el pastor Carlos, era una extranjera. Pero aquí, en contraste con Sansón, Sansón echa su suerte con el enemigo, y aquí ella, siendo una extranjera, Ruth, Ujú. ¿sí?, echa su suerte con el pueblo de Dios. Vemos cómo en la declaración que hace ante su suegra, Ruth 1:16, dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Ujú. Dios. Una extranjera echando su suerte con el pueblo de Dios. He aquí una heroína de Dios, ¿sí? Correcto. Y con sus actos ella señala que en verdad ha aceptado al Dios de los cielos. Y vemos la recompensa para ella, ¿no? Ella fue una ascendiente de Cristo Jesús, de nuestro Salvador, ¿verdad? Porque de su descendencia vino Ujú. el Salvador del mundo. Y creo que es una mujer que tuvo dos suegras famosas. Por un lado Noemí
y por otro lado, Rahab, porque Rahab era madre de Boz, ¿no? De Boz. Bendición, ya con el solo hecho de ser parte del pueblo de Dios, creo que ella tuvo una gran recompensa. Uh-huh. Interesante. Pastor Carlos, ¿qué lecciones adicionalmente podemos aprender de esta historia? A mí me gustaría resaltar un asunto que creo que es importante en las dos historias, tanto en la de Sansón como en la de Ruth. Ambos tuvieron que tomar una decisión en un momento crítico. Uh-huh. Sansón, ciego, totalmente desvalido, sin fuerza, ahí en medio de esa fiesta, en medio de esas columnas, ahí tuvo que tomar una decisión. Ruth tuvo que tomar una decisión cuando, desamparada porque se quedó sin marido, tuvo la decisión de seguir los caminos juntamente con su suegra. Situaciones que nos dicen que es importante que estemos preparados para tomar las decisiones correctas en el momento en que Dios nos presenta las oportunidades. Uh-huh. Correcto. Creo, pastor, que con esto podemos cerrar, a menos que tenga un comentario. Pastor, no, solamente recalcar la imagen del Goel en la historia de Ruth, ¿no? Uh-huh. El pariente cercano. El Redentor, el que podía salvar, el que podía sacar de la situación desesperante que vivía esa mujer, en ese caso Ruth, ¿verdad? Y esto fue vos, ¿sí? Y nosotros también tenemos un pariente cercano, nuestro hermano mayor, que nos puede sacar de cualquier situación en la que estemos viviendo, ¿verdad? El Goel, el pariente cercano, es Cristo Jesús. Amén, amén. Con esto, entonces, creo que vale la pena señalar, queridos amigos y hermanos, que nosotros necesitamos ponernos de parte de la justicia. Necesitamos reconocer y decir del lado de quién estamos. Que el Señor nos ayude para cumplir la misión, las funciones que Él nos ha encomendado y que puedan ser para gran bendición de muchos. En un momento más regresamos a la última parte de la lección número 4. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro. Preparados para su venida. Estamos de regreso y vamos a la última parte del repaso de la lección número 4, una influencia estabilizadora. Pastor Carlos, hablar de la necesidad de estabilidad, de influencia positiva, era un asunto necesario y urgente en la experiencia del periodo de los jueces. Y el Señor establece a un hombre, hace que un hombre surja para cumplir ese propósito, pastor. Definitivamente el surgimiento de Samuel, como el de muchos otros más hombres y mujeres, marca un punto importante en el desarrollo del pueblo de Dios. Y aquí, permíteme tantito, pastor, señalar la oración de Ana, porque creo que la influencia de los padres en la vida de los hijos va más allá de lo que muchos de nosotros a veces logramos ver. El versículo de la lección de esta semana marca algunas cosas que me llaman la atención de la oración de Ana. El versículo de memoria dice, de ahí de 1 Samuel 2:1, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y señalo las 4 cosas que menciona, relacionadas con lo que tiene que ver por qué nosotros nos gozamos en la vida de esas influencias que trajeron estabilidad al pueblo de Dios. Mire, primero habla del corazón, que se regocija por las acciones de Dios.
Luego habla del poder que se exalta también en el mismo Dios poderoso. Habla de la boca que se ensancha, que habla las grandezas de Dios, que las marca, que las magnifica. Y luego habla de la alegría que Dios trae a través de su salvación para su pueblo. Correcto. Esa oración profética de Ana creo que le dio a Samuel, ayudó para que Samuel, porque seguramente Samuel en algún momento supo de esa oración de su madre. Seguramente como la madre de muchos de nosotros le decía, hijo, yo oré por ti, le presenté al Señor esto, dije esto, y entonces Samuel seguramente lo recordó porque él lo escribió, estas cosas. Y creo que es importante que no olvidemos hoy el poder, la influencia que los padres debemos y necesitamos tener para con nuestros hijos, a fin de que nuestros hijos se conviertan en influencias que ayuden a que la obra de Dios, en medio del conflicto que vivimos, que se avecina al final, puedan marcar cierta estabilidad para el pueblo de Dios. Correcto. En nuestros días, pastor, también se requiere de ese refrigerio, de esa paz, de esa estabilidad que solamente el Dios del cielo puede darnos. Sí, pastor, en los 3 primeros capítulos de 1 Samuel no se mencionan guerras, no se mencionan ejércitos en contra del pueblo de Dios. Ya dijimos que Satanás quiere destruir al pueblo de Dios, ya sea físicamente, matándolos, ¿verdad? O bien matando su espiritualidad. Y me parece que aquí Satanás, agazapado, ¿verdad?, está al acecho, tratando de minar la espiritualidad del pueblo de Dios. Dice 1 Samuel 3:1, el joven Samuel ministraba al Señor ante Elí. En aquellos días la palabra del Señor escaseaba y no había visión frecuente. Es decir, Dios no se comunicaba muy seguido con el pueblo porque no había quien, no había un adulto que pudiera ponerse a disposición de recibir la palabra de Dios. El hecho de que Dios escogiera a un niño, ¿sí?, es una severa reprensión para todos los adultos. ¿A quién le digo mi voluntad? No hay un adulto que sea capaz de recibir mi palabra. Entonces Dios escoge a un niño, ¿no? Y a mí me llama la atención la expresión que usa Samuel en el capítulo 3, versículo 3. Y Samuel se hallaba durmiendo en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. Antes que la lámpara de Dios fuera apagada, el Señor llamó a Samuel. Bien, la lámpara de Dios iba a apagarse. La palabra de Dios estaba a punto de extinguirse. Dios necesitaba levantar a alguien. Y Dios levantó a Samuel. No sé cuál sea la situación espiritual de cada uno de nosotros, pero podemos ser Samuel. Antes de que se apague la lámpara del Señor, Dios ya nos llama. Y una de las cosas importantes es volver a la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios, es leer su palabra, escuchar los mandamientos del Señor, las normas del Señor, escuchar la palabra del Señor. Yo creo que eso es importante, pastor. No caigamos en esta trampa de Satanás. A lo mejor nadie nos grita, nadie nos estorba para ir a la iglesia, tenemos libertad de culto, vamos, venimos, pero puede ser que en nuestra vida espiritual, personal con Dios, estemos decayendo. Hay que levantarnos otra vez. Correcto. Pastor Carlos, la única forma entonces para que nosotros podamos también compartir esa influencia estabilizadora es estar conectados con el cielo. Definitivamente, ¿no? Lo que marca el pastor Abraham es muy importante que la iglesia lo consideremos seriamente. El estar listos a escuchar la voz de Dios, esa voz sutil que va a hablar a tus espaldas y que te va a marcar el camino por donde debes de andar. Ahora, y para rematar lo que decía el pastor, de esa influencia estabilizadora de Samuel, no había idolatría. Finalmente Samuel, dirigido por el Espíritu de Dios, mantuvo un liderazgo equilibrado para conducir al pueblo sanamente, pero me llama la atención que Samuel se convirtió
en un agente de transición. Correcto. Es decir, porque de los jueces viene la transición para los reyes. Y creo que así como Dios levantó a Samuel para esas cosas y lo llamó para el momento de transición en donde habían de cambiar el rumbo del pueblo, también hoy Dios sigue llamando a hombres y mujeres para que seamos agentes de transición. Ahora hay que cambiar otra vez, porque la sintonía de Dios necesitamos quien la marque y necesitamos justamente ese poder de Dios y la conducción de su Espíritu para lograr que las cosas dentro del pueblo de Dios puedan cambiar propiamente para bien y Dios cumpla los propósitos que tiene para su iglesia hoy. Correcto. Pastor Abraham, ¿qué llevó a Samuel a convertirse en ese hombre influyente de parte de la justicia que representaba, que era la voz de Dios? Sí, pastor. Quiero hacer énfasis en la situación y esto es un llamado para los líderes de la iglesia. Hay que pedirle a Dios que nos revista de santidad. Debemos ser los líderes de la iglesia, los que lleven la delantera espiritual en el pueblo de Dios. Aquí vemos en ese tiempo en que estaba a punto de apagarse la lámpara de Dios, vemos a los hijos de Elí, que eran sacerdotes, eran nefastos, ¿no? Dice 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos, y aquí dice, y no respetaban al Señor. En otras versiones dice, y no conocían al Señor. Los líderes del pueblo no conocían al Señor. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Teniendo una relación con Él. Correcto. Esos hombres no tenían una relación con Dios, no lo conocían. Y ellos hacían muchos pecados. En otra versión dice que eran hijos de Belial, eran hijos de Satanás. Y los hijos de Satanás están como líderes del pueblo de Dios. Era una situación extremadamente mala, negativa. Y Dios por eso levanta a Samuel. Y mira el contraste, pastor. Dice 1 Samuel 2:18. Pero el joven Samuel servía ante el Señor vestido de un efod de lino. Ya se la creía, ¿no? Vestía como los sacerdotes vestían. Él no era sacerdote, todavía era un niño. Claro. Pero su madre le hacía una vestimenta de sacerdote. Hay que creérsela. Hay que estar cerca de Dios. Hay que vivir cerca de Dios. Y ya desde entonces él vivía como vive o como debiera de vivir un líder de Dios, siempre cerca de Dios y siempre sirviéndole. Pero qué trabajo tan importante de Ana, pastor, de la madre, para generar ese ambiente, para llevarlo, desprenderse de él y ponerlo en el lugar correcto, indicado, sí. ¿No? Y el pastor Carlos describió una imagen muy bonita, la madre diciéndole al hijo, dice el versículo 19, su madre le hacía una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su esposo a ofrecer el sacrificio de costumbre. La mamá trayéndole siempre su túnica, hijo, ¿sí? Vístete conforme a la voluntad de Dios. No sé cuántos consejos le daba la madre a Samuel. Y el 21 dice, y el Señor visitó a Ana y engendró 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía ante el Señor. La misma expresión que se utiliza para el Señor Jesús se utiliza para Samuel. Crecía en el Señor. Y después dice que todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, desde el norte hasta el sur, reconocieron que Samuel era siervo de Dios. Interesante, pastor. Con esto creo que podemos cerrar el estudio de esta semana, que ha sido un estudio sumamente profundo, interesante, que nos presenta grandes lecciones. Y para concluir, pastor Carlos, pastor Abraham, permítanme pedirles sus palabras finales a manera de conclusión para cerrar esta lección número 4. Pastor Carlos. Pastor, yo tal vez necesitaría señalar
una de las cosas que la lección señala. Esta lección de conflicto y crisis y de los jueces. Yo primeramente señalaría que Dios aún sigue usando personas con debilidades para cumplir sus propósitos. Y todos tenemos imágenes, yo creo que en nuestra vida, de gente que nos ha ayudado y nos ha conducido. Y yo agradezco por eso. Y aquí recuerdo, no sé si este programa lo ve mi maestra, yo tuve mi maestra en el departamento de menores en Monterrey hace muchos años atrás. Yo creo que no, ella no se acuerda, pero yo me acuerdo bien, la maestra Blanquita. La influencia de Blanquita en mi vida marcó el rumbo de ella también. Y yo creo que Dios sigue levantando hombres y mujeres para que cumplan sus propósitos con todas sus debilidades. Pero si nos dejamos usar, el Señor hará a través de nosotros cosas poderosas. Yo creo que esa es la lección que yo dejaría para todos. Muy bien. Pastor, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer, Pastor. Ojalá que no sea la última vez, Pastor. Pronto esperamos en Dios pueda acompañarnos nuevamente. Con mucho gusto. Gracias, Pastor. Pastor Abraham. Pastor, yo creo que el consejo, si pudiéramos decir, es defínete. ¿De qué lado estás peleando? Y el deseo de un servidor es que nos definamos a favor de Cristo Jesús. Ahí vamos a obtener victoria. Tal vez pasemos por situaciones difíciles, pero al final vamos a ganar porque Dios tiene el control en sus manos. Defínete y peleemos por Cristo Jesús. Gracias, Pastor. Que el Señor le bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Creo que ante este escenario podríamos utilizar la palabra proactivo. Es decir, saber lo que tú debes hacer en medio de las condiciones que vengan en la vida. La única forma de ser proactivo es estar conectado con el cielo, con Dios, bajo la influencia, bajo la sabiduría de Él. Y sólo así podrás tomar las mejores decisiones, aun cuando vengan pecados, tentaciones, dificultades, adversidades serias. Por eso en esta ocasión queremos invitarte en el nombre del Señor Jesús. Decide por Cristo y permite que su influencia pueda ser transformadora en cada aspecto de tu vida. Hemos llegado al final de la lección número 4, conflicto y crisis, los jueces en el marco del gran conflicto. Que el Señor les bendiga, les esperamos en la siguiente ocasión y ojalá que estas lecciones hayan sido de gran bendición para ustedes. Hasta pronto.